Hoy en día parece que vivimos en una búsqueda constante de la pedagogía definitiva. Abres cualquier red social y te saltan, bueno, métodos milagrosos para mejorar la educación, para, para hackear el aprendizaje. Pero esta obsesión por innovar, por encontrar la fórmula mágica, la verdad es que no es nada nueva. Hoy vamos a hacer un viaje a las raíces de estas ideas para entender una tensión que ha definido los dos últimos siglos: la batalla por el alma del aula, una lucha constante entre la libertad y la estructura. Exacto, porque lo que vamos a explorar en los documentos que nos ha compartido nuestro oyente es un cambio de paradigma, sísmico. El paso de una educación donde el maestro es el sol y todo gira a su alrededor, el llamado magistrocentrismo, El centro de todo. a un universo donde el niño es el centro, el paidocentrismo. Y lo fascinante es que este concepto, que suena tan moderno, tiene su origen en pensadores que desafiaron por completo las normas de su época, hace más de 200 años. Pues vamos a desgranar esa historia. El punto de partida, la primera gran detonación en este debate, es el naturalismo. Y aquí el nombre clave es Jean-Jacques Rousseau con su obra Emilio. Su idea era, para la época, una auténtica bomba. El ser humano es bueno por naturaleza, y la sociedad es la que lo corrompe. Por tanto, la educación no debe imponer, sino simplemente respetar y acompañar el desarrollo natural del niño. El descubrimiento de la infancia. Antes de él, un niño era visto básicamente como un adulto defectuoso al que había que enderezar y llenar de conocimientos. Rousseau es el primero que dice: un momento, un niño tiene sus propias formas de pensar, de sentir, de ver el mundo, y lo resume en una frase que es lapidaria: dejad madurar la infancia en los niños. Pero me llama la atención que para ser un defensor del desarrollo natural, él mismo propone un sistema muy estructurado, con 5 fases educativas muy delimitadas. ¿No es eso una contradicción? Es una pregunta excelente y toca el corazón de la complejidad de Rousseau. Él creía en un orden natural. Para él, esas fases no eran una imposición artificial, sino el mapa del propio desarrollo humano que la educación debía seguir. Primero, hasta los 2 años, el cuerpo, desarrollo físico. Luego, hasta los 12, los sentidos. Aprender tocando, ¿no? Eso es. Aprender, tocando, oliendo, experimentando la naturaleza sin libros. Y solo después, entre los 12 y los 16, llega el momento de la razón, de pasar de la sensación a la idea. Entiendo. Es como si dijera que no puedes construir el tejado sin haber puesto los cimientos. Primero sentir, luego pensar. Exactamente. Y después de la razón llega la educación del corazón, la moral y la vida en sociedad, y finalmente la educación para la vida adulta. Pero este planteamiento de la naturaleza es la guía abre una caja de Pandora. Si el niño es bueno y la naturaleza es sabia, ¿cuál es exactamente el papel del maestro? ¿Se limita a observar? Claro, esa es la gran pregunta que se desprende de todo esto. Y supongo que ahí es donde entran otras figuras. Ahí es donde el debate se pone interesante. Tienes a Friedrich Frobel, el creador de los jardines de infancia, que ve al maestro como un jardinero. El niño es una planta que ya contiene todo su potencial, el educador solo tiene que regarla y darle buena tierra. Que en su caso eran el juego y unos materiales que diseñó. Justo, los dones y ocupaciones para estimular la creatividad de forma guiada. Un jardinero. Me gusta la metáfora. Pero no todos estaban de acuerdo con esa visión tan, bueno, tan pasiva, ¿no? En absoluto. Aquí aparece Pestalozzi, que lee a Rousseau y dice: sí, la naturaleza es el fundamento, pero abandonarla a su suerte es un error. Él cree que la intervención humana es necesaria, que la familia y el maestro deben poner límites y guiar activamente. Hay una cita del académico Quintana Cabanas que lo clava: la educación únicamente ha de ayudar a la eclosión espontánea de lo que ya está en el niño. Ayudar, no solo observar. Eso es. O sea que ya desde el principio tenemos este tira y afloja. Libertad natural frente a guía necesaria. Y entonces llega alguien como Tolstoy y directamente rompe la baraja. Tolstoy coge la idea de libertad de Rousseau y la lleva a su extremo más absoluto. En 1859, en su finca de Yasnaya Poliana, monta una escuela para los hijos de sus campesinos que, desafiaba toda lógica. Su único principio era la libertad, como medio y como fin. Pero, ¿qué significaba eso en la práctica? Porque suena a anarquía total. Y lo era, en cierto modo. En Yasnaya Poliana
Nada era obligatorio. Ni los horarios, ni las asignaturas, ni los exámenes. Un alumno podía decidir no ir a clase o levantarse en mitad de una lección e irse si le parecía aburrida. Increíble. No había castigos ni premios. Tolstói estaba convencido de que el aprendizaje real solo nace de la motivación intrínseca, cuando el propio alumno siente la necesidad de saber algo. Un momento. Un niño podía elegir no escuchar al maestro. Es difícil imaginar un sistema así funcionando. ¿Cómo se aseguraba de que aprendieran, no sé, matemáticas, si a nadie le apetecía? Es que para Tolstói esa no era la pregunta correcta. Él llega a escribir algo tremendo. Estoy convencida de que la escuela no debe intervenir en la educación, pura incumbencia de la familia. Uf. Y sigue. Su mejor policía y administración consiste en dejar a los alumnos en absoluta libertad de aprender y de arreglarse entre ellos como mejor les parezca. Creía que si el entorno era rico y estimulante, la curiosidad haría el resto. Su experimento, aunque efímero, se convirtió en la semilla de todas las pedagogías no directivas y libertarias del siglo XX. Y de esa semilla tan radical brota un movimiento internacional que intenta de alguna manera organizar estas nuevas ideas. La Escuela Nueva. Y a finales del siglo XIX y principios del XX hay un sentimiento generalizado de que la escuela tradicional, memorística, rígida, autoritaria, está muerta. La Escuela Nueva es un conjunto de iniciativas que surgen por toda Europa para crear una alternativa. Todas beben de Rousseau, Pestalozzi o Tolstói y comparten una idea central. El aprendizaje debe basarse en la actividad del niño. No era un método único entonces, sino más bien un espíritu compartido. Exacto. Era una red de pioneros. Hay dos momentos clave. El primero, en 1889, cuando Cecil Ready funda Abbotsholm en Inglaterra, considerada la primera escuela nueva. ¿Y cómo era? Pues se pasaban el día haciendo deporte, trabajando en talleres de carpintería o cuidando de la granja. Y el segundo momento clave es 1920, cuando se crea la Liga Internacional de la Educación Nueva y se establecen los famosos 30 puntos que definían a estas escuelas. He estado mirando esos 30 puntos y algunos son alucinantes vistos desde hoy. El punto 3, la escuela está situada en el campo. El 7... habla de la importancia de la carpintería y el cultivo. Otros mencionan limitar las clases a la mañana, hacer viajes a pie e incluso formar una república escolar donde los alumnos eligen a sus propios líderes. ¿Cuál era la idea de fondo detrás de todo esto? La idea era romper los muros del aula. Si conectamos los puntos, vemos tres pilares. Primero, el ya mencionado paidocentrismo. El niño es el centro. Segundo, metodologías activas. No se aprende escuchando, se aprende haciendo, investigando. Y tercero, una escuela vitalista. La vida misma, con sus problemas reales y su entorno natural, es el mejor libro de texto posible. Por eso querían sacarla de la ciudad. Es fascinante ver cómo estas ideas, que nacen en Inglaterra o Suiza, consiguen aterrizar en un país tan tradicional y católico como la España de finales del XIX. ¿Cómo fue posible? Pues a través de una de las iniciativas culturales más importantes de la historia moderna de España, la Institución Libre de Enseñanza, la ILE. Fundada en 1876. Eso es, por Francisco Giner de los Ríos. Era una isla de pensamiento liberal y progresista que defendía la libertad de cátedra frente a cualquier dogma, ya fuera religioso o político. En sus aulas no había exámenes ni libros de texto obligatorios. Giner de los Ríos tenía una frase demoledora sobre la escuela tradicional. Decía, si veis en la escuela niños quietos, callados, es que están muertos. Enterradlos. Defendía un aula viva. Totalmente. Y el legado de la ILE es inmenso. De ella nacieron el Museo Pedagógico, la Residencia de Estudiantes, por donde pasaron Lorca, Dalí, Buñuel. Gracias a ellos se popularizaron las excursiones escolares, las visitas a museos, la coeducación. Le dieron una importancia capital a la educación física. Pero también fue una iniciativa de élites, ¿no? Al ser privada, su impacto directo se limitaba a quienes podían pagarla. Sin duda, esa fue la gran crítica que recibió. Fue una renovación por arriba. Pero al mismo tiempo, en España surgía una propuesta mucho más radical y con una vocación popular. Y revolucionaria. La de Francisco Ferrer y Guardia. Exacto.
Si Giner era un reformista liberal, Ferrer era un anarquista que quería usar la educación para transformar la sociedad desde la base. Su Escuela Moderna de Barcelona de 1901 era otra cosa. Su objetivo era, bueno, literalmente, crear una nueva humanidad a través de la educación. Una lista laica, mixta, no solo en sexos, sino, y esto era lo más rompedor, en clases sociales. Juntar al hijo del obrero y al del burgués. Justo, para derribar las barreras sociales. Y el aprendizaje se basaba en la experiencia directa, en visitas a fábricas, en la observación científica. Y su filosofía sobre la evaluación era un ataque directo a la meritocracia. Hay una cita suya que lo explica todo. Sí, es buenísima. Dice, en la escuela moderna no había premios ni castigos, ni exámenes en que hubiera alumnos ensoberbecidos con la nota de sobresaliente, ni infelices que sufrieran el oprobio de verse despreciados por incapaces. Lo que buscaba era eliminar la competencia y la jerarquía desde la infancia. No quería crear desigualdades ni soberbia dentro de la propia escuela. Su final, como sabemos, fue trágico. Fue ejecutado, acusado sin pruebas, de instigar la Semana Trágica. Pero su ideal, de una educación antiautoritaria y liberadora, dejó una huella profundísima. Este ideal de escuela activa se expande por Europa, pero cada uno lo interpreta a su manera. Mientras en España teníamos a Ferrer, en Francia un maestro rural, Celestin Freinet, le da su propio giro. Freinet parte de la escuela nueva, pero la encuentra demasiado burguesa, demasiado teórica. Él quiere una pedagogía para la clase trabajadora, anclada en la realidad. La llama pedagogía del trabajo. Y su gran innovación fue introducir la imprenta en la escuela. La imprenta. Sí, los niños escribían sus propios textos sobre su vida, sus experiencias, los componían e imprimían y los intercambiaban con otras escuelas. La escritura dejaba de ser un ejercicio artificial para convertirse en un acto real de comunicación. O sea, convirtió el aula en una redacción y una editorial. La idea de una escuela viva. Exacto. Para él, la escuela no podía tener muros. Tenía que estar abierta a la vida del pueblo, a las familias, a la comunidad. Pero si Freinet se centró en el trabajo y la comunidad, en Inglaterra, otro visionario, A.S. Neill, cogió el concepto de libertad y lo llevó a un nivel que incluso hoy nos parece extremo. Summerhill. Su escuela, Summerhill, fundada en 1927. Summerhill es casi un mito. Su filosofía se resume en dos palabras: libertad y felicidad. Y no era una pose. Llevó la no directividad a sus últimas consecuencias. Su escuela se sostenía sobre dos pilares. Primero, el dejar hacer, la autorregulación. Y segundo, la asamblea. ¿La asamblea? Una reunión semanal donde cada alumno y cada profesor tenían un voto. Y el voto de un niño de 6 años valía lo mismo que el del director. Ahí se decidían todas las normas de la comunidad. Pero lo más chocante es que las clases eran totalmente optativas. Un niño podía decidir no ir nunca a una clase. Me cuesta entenderlo. Si un alumno odia las matemáticas y decide no pisar esa aula durante 10 años, ¿qué pasa? ¿No ese es un fracaso educativo? Para Neill, ¿no? Para él, el único fracaso posible era la infelicidad. Su creencia era que forzar a un niño a aprender algo para lo que no está preparado o no le interesa solo genera frustración y rechazo. Tiene una cita potentísima, que es el corazón de su filosofía. Ningún hombre feliz ha perturbado nunca una reunión ni ha predicado la guerra. Fuerte. Y concluye: todos los crímenes, todos los odios, todas las guerras se pueden reducir a una sola palabra: infelicidad. Es un argumento muy potente. Prioriza la salud emocional por encima del currículum académico. Totalmente. Para él, si un niño es feliz, libre y se siente seguro, antes o después su curiosidad le llevará a aprender lo que necesite. Pero lo contrario, dice él, es imposible. Un aprendizaje forzado y lleno de ansiedad nunca producirá una persona genuinamente feliz y equilibrada. Hemos visto un siglo de intentos por reformar la escuela, por hacerla más libre, más activa, más humana. Y después de todo este recorrido llegamos a la idea más radical de todas, la que no quiere reformar la escuela, sino eliminarla. Sí, la desescolarización, cuyo máximo exponente es Iván Ilich. Su crítica es demoledora. En los años 70, él plantea que la escuela obligatoria como institución ha fracasado. Se ha convertido, dice, en una burocracia que certifica y clasifica a las personas, que confunde enseñanza con aprendizaje. Y que perpetúa las desigualdades. Exacto, en lugar de igualar. Eliminar la escuela,
Es una idea vertiginosa. ¿Qué proponía en su lugar? ¿Una especie de sálvese quien pueda educativo? No exactamente. Él imaginaba una sociedad con redes de aprendizaje. En lugar de una institución centralizada, proponía un sistema donde cualquiera pudiera acceder al conocimiento. Por ejemplo, un banco de datos donde pudieras encontrar a un carpintero o a una física dispuestos a enseñarte su oficio. Aprender en la comunidad. Justo, proponía el acceso libre a bibliotecas, laboratorios, valoraba sobre todo el aprendizaje informal, el que se da en la vida cotidiana, que para él es mucho más significativo. Visto así, hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con la intuición de Rousseau de respetar la naturaleza infantil, pasamos por los laboratorios prácticos de la Escuela Nueva y las experiencias libertarias de Tolstoy o O'Neill, y acabamos con la propuesta de Illich de dinamitar el edificio entero. Lo más fascinante es que todo este debate histórico sigue vivo hoy, aunque con otras palabras. Cuando un colegio moderno habla de aprendizaje por proyectos, está canalizando las ideas de la Escuela Nueva. Claro. Cuando se insiste en la educación emocional, resuenan los ecos de A.S. Neill. Cuando se habla de abrir la escuela a la comunidad, estamos escuchando a Freinet. No estamos inventando tanto como redescubriendo y rebautizando estas tensiones fundamentales. Y eso nos deja con una reflexión final. Una pregunta que se desprende de todo este recorrido. Después de más de un siglo de intentos por transformar la escuela, desde dentro y desde fuera, la propuesta de Illich nos obliga a plantearnos algo incómodo. Quizás el problema no es cómo enseñamos, sino la propia existencia de una institución obligatoria que monopoliza la idea de aprendizaje durante la infancia y la adolescencia. ¿Qué otras formas de aprender, más diversas, más personalizadas, más integradas en la vida real, podrían florecer si como sociedad nos atreviéramos de verdad a pensar más allá de los muros de la escuela?